por Rusia hubiese sido, el Imperio Alemán habría ganado, bueno, lo habría ganado de calle, la Primera Guerra Mundial, quiero decir, y el siglo XX y lo que llevamos de XXI hubiese sido también muy distinto al que nos tocó vivir y al que estamos viviendo. Hasta es muy probable que de haber salido el Kaiser Guillermo victorioso de aquel envite, vosotros no estaríais viendo esto, ni yo por supuesto contándooslo. La historia constituye un proceso complejísimo y si se altera una parte de ella, por minúscula que esta parte sea, se altera el todo. Y aquí la prueba definitiva de que jamás se podrá viajar al pasado para cambiarlo, porque con ello cambiaríamos también el presente, dando lugar a una paradoja intemporal imposible de resolver. Pero vamos, voy a hacer historia contrafactual, a pesar de todo, partiendo de una hipotética victoria de las potencias centrales, es decir, lo que se conoce como potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, que eran Austria, el Imperio Alemán o el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. Bien, vamos a poner que hubiesen ganado. Una guerra que hubiese concluido con un Tratado de Versalles invertido y la hegemonía total de Alemania, o mejor dicho, la hegemonía total de lo germánico en el solar europeo durante un siglo o siglo y pico. Esto es lo que habría pasado si Francia e Inglaterra hubiesen sucumbido como lo hizo el Imperio ruso en el año 1917, el año de las dos revoluciones que condujeron al Tratado de Brest-Litovsk, con sus muy humillantes condiciones para los perdedores, que en este caso eran los rusos. Bien, vamos a viajar hasta el mes de abril del año 1918, solo 6 meses antes de que terminase la contienda. Los alemanes en aquel momento se encontraban ocupando, y además haciéndolo de manera muy cómoda, las provincias occidentales del ya extinto Imperio de los Zares, y habían llegado más cómodamente aún al Mar Negro. Había sido un completo y absoluto desfile militar lo de los alemanes después de Brest-Litovsk. Es decir, tras la rendición de la Rusia soviética en Brest-Litovsk, los alemanes se dedicaron a construir, de manera un tanto irresponsable por cierto, un pequeño imperio en el este, que años después, 20 años más tarde, recrearía Adolf Hitler con mucha más sangre, bastante más determinación y desde luego muchísimo más odio. Pero ese imperio que Alemania construyó durante unos pocos meses, en 1918, a principios del 18, fue muy efímero. A finales de ese mismo año, el ejército prusiano, que llevaba un siglo cabalgando victorioso por Europa, se derrumbó como un castillo de naipes en lo que constituye uno de los mayores enigmas bélicos de todos los tiempos. Lo que Alemania había ganado en el este, en muy poco tiempo, lo perdió en el oeste en apenas un segundo. Pero esto ya a partir de aquí empezarían a plantearse algunas preguntas que no siempre tienen la respuesta adecuada o muchas veces tienen varias respuestas. Bien, vamos allá con las preguntas. La primera de ellas es ¿por qué ganó en el este Alemania sin problemas si se enfrentaba a un país inmenso como Rusia, un país muy poblado y prácticamente imposible de invadir, por no decir imposible de invadir tal y como pudo comprobar Napoleón en el siglo XIX y Hitler en el siglo XX? Luego otra pregunta que enlaza con la anterior es si Rusia, la Rusia zarista estoy hablando, no la Rusia actual, era realmente tan débil. Si era realmente tan débil como algunos aseguran, ¿por qué consiguió entonces mantener el tipo hasta prácticamente el final y ganar incluso batallas a los austriacos? En definitiva, ¿por qué se vino abajo el mayor imperio de Europa en el momento clave de la guerra? A finales, mejor dicho, del año 1917, aunque la paz la firmó por su cuenta a principios del 18. Bien, años después la propaganda soviética contaba o explicaba esto diciendo que el imperio ruso era una especie de reino medieval, con campesinos hambrientos que vivían atados a la tierra. Vamos, una tiranía feudal cuyo soporte era poco menos que un ejército anticuado y completamente incapaz de ganar una guerra. La caricatura bolchevique, que era como toda propaganda una caricatura de trazo grueso, ocultaba que la Rusia de 1914 no era un país tan pobre como se decía, o como a día de hoy, estamos ya bien entrado el siglo XXI, seguimos pensando. Estaba efectivamente más atrasada que Alemania o que Inglaterra, pero no mediaba un abismo entre estas y aquellas. Es decir, que no había una diferencia tan grande como pensamos, no era tan un reino medieval como ha terminado pasando a la historia. La Rusia de Nicolás II, que fue el último de los zares, producía al empezar la guerra la misma cantidad de acero que Francia o que Austria-Hungría. Esto es un dato. Era además el segundo productor mundial de petróleo
y su industria crecía a un ritmo del 8% anual desde 1890, es decir, que Rusia había encadenado pues más de 20 años de crecimientos, es cierto que partía de muy abajo, pero de crecimientos económicos muy fuertes y rapidísimos. En el mismo periodo de tiempo, su comercio exterior se había multiplicado por 3, y ciudades como San Petersburgo o Moscú, o incluso en el sur, ciudades como Odessa, se habían convertido en emporios industriales bastante grandes, importantes, de hecho. Todo gracias a una red ferroviaria que para el año 1914, el año que empezó la guerra, contaba con nada menos que 72.000 kilómetros de vías, 9.000 de los cuales, 9.250 exactamente, pertenecían al Transiberiano, que sigue existiendo, por cierto. El Transiberiano tiene contrahistoria propia. El Transiberiano es el mayor trayecto ferroviario del planeta. Va desde Moscú hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico. El ejército del zar era además el más numeroso de Europa. Antes de estallar la guerra, en los cuarteles rusos había, en aquel momento, sin necesidad de reclutar un solo soldado, el zar tenía a sus órdenes ya a casi 1,5 millones de soldados listos para entrar en combate. Eso son muchos hombres, más otros 5 millones de reservistas adiestrados. Disponía además de 3 flotas, la del Báltico, la del Pacífico y la del Mar Negro. Luego tiene una flotilla en el Mar Caspio que, en el caso de que hubiese llegado la guerra hasta ahí, la hubiera podido utilizar. Pero bueno, grandes flotas había estas 3, por lo que podía atender 3 frentes de batalla en el mar, 3 frentes distintos, de un modo autónomo. Pero bueno, con todos esos activos en su haber, el extenso y vigoroso imperio de los Romanov perdió la guerra desde prácticamente el primer toque de corneta. Rusia era en realidad un gigante de papel, con los pies de barro, que quiso emular a los gigantes de verdad. Por eso no estuvo a la altura de sus rivales y perdió la guerra 2 veces, una frente al enemigo exterior, que eran los alemanes y los austriacos, y otra frente al enemigo interior, la minoría bolchevique sedienta de poder que le dio el toque de gracia en octubre de 1917. Rusia, la verdad es que llegó tarde a la modernidad. Y además lo hizo por la puerta falsa. No hubo allí prácticamente empresarios o comerciantes, como los que hicieron pues, del Reino Unido, por ejemplo, la primera potencia mundial. Esto podemos extrapolarlo a otros países de la Europa occidental, como fue el caso de Alemania. En Rusia no hubo nada de eso. Todo lo contrario, la industrialización rusa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue promovida abiertamente por el Estado zarista, que estaba obsesionado con poder mirar de igual a igual, de tú a la vecina Prusia, con quien hacía frontera. En aquel entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, Polonia todavía no existía y Bielorrusia tampoco. Bueno, parte de Polonia y la totalidad de Bielorrusia estaban integradas en el imperio de los zares. Prusia además era un ejemplo a seguir, porque en solo unas décadas, en el siglo XIX, se había convertido en un imperio muy rico y muy poderoso, que amenazaba incluso la preeminencia inglesa en los mares. En el año 1900, el ruso era el gobierno más endeudado del mundo. Esto a veces se suele ignorar o directamente se ignora, no se suelen enviar estos datos por lo general. Sobre préstamos e inversiones extranjeras, lo que habían hecho los sucesivos gobiernos zaristas eran pergeñar un pequeño milagro industrial que apenas alcanzaba al 2% de toda la población rusa. El Estado, por su parte, gastaba a manos llenas para disponer de un ejército digno y comparable al de otras potencias occidentales. La red ferroviaria, por ejemplo, que os decía antes, que era tan extensa, se hizo deprisa y corriendo, y más con fines militares que civiles, a diferencia de lo sucedido en Occidente, donde los ferrocarriles se venían construyendo desde mediados del siglo XIX, pero para mover básicamente mercancías y viajeros, y no tanto soldados. Luego, evidentemente, en la Primera Guerra Mundial se emplearían para mover soldados, pero no había sido la función con la que se habían construido para hacer la guerra, sino para utilizarse en tiempos de paz. Para mantener esa carrera, el ruso era el imperio que más gastaba en defensa, y lo hacía, pues como os he dicho antes, endeudándose y machacando a impuestos al pueblo, que vivía esencialmente de explotar la tierra. En el año 14, un 80% de la población del imperio ruso era campesina, no necesariamente depauperada, como hemos visto, no todos estaban depauperados, había algunos que sí lo estaban, pero buena parte de esos campesinos vivían de manera modesta, pero no eran pobres, o por lo menos no eran pobres para los estándares de la época. Pero vamos, esta población campesina era infinitamente menos productiva que las clases urbanas y los agricultores alemanes, cuyas explotaciones estaban ya mecanizadas a principios del siglo XX. Las exportaciones rusas consistían en aquel momento, en esencia, en productos agrícolas y en materias primas, por lo que
una mala cosecha, que son, o eran por lo menos relativamente habituales allí, debido a lo extremo del clima ruso, ponía en jaque la balanza de pagos y alimentaba problemas sociales como los que derivaron en la revolución del año 1905. Respecto al ejército, si bien era numeroso, el más numeroso de Europa con diferencia, carecía de la tecnología bélica adecuada para una guerra como la primera de las mundiales. A cambio tenía, como os comentaba, tenía a su disposición la mayor reserva de carne de cañón de todos los actores beligerantes en aquel momento. Entre la oficialidad reinaba la incompetencia, lo cual, ¿para qué negarlo?, resulta poco sorprendente si se tiene en cuenta que los oficiales rusos no lo eran por méritos propios, sino por su adscripción a la aristocracia y su cercanía al zar. Vamos, que no es aventurado decir que un número muy importante de los oficiales, de los coroneles, generales, etcétera, del ejército ruso en 1914 eran en esencia cortesanos de San Petersburgo que mandaban tropas muy numerosas, eso es cierto, pero mal entrenadas y peor equipadas. Al final, las dificultades logísticas de mantener y mover y alimentar a un ejército tan grande y armar una guerra moderna es muy costosa en cuanto a equipamiento, pues llevaron a la derrota rusa, que llegó a ser, podemos decir, absoluta, al menos en el frente alemán. El imperio, en definitiva, el imperio ruso, el imperio de los zares, era un oso corpulento y amenazador, eso sin duda, pero a la vez era un oso viejo, lento y torpe. En junio del 17, el ejército ruso se hundió cerca de Leópolis, en la actual Ucrania, ante las tropas austrohúngaras. Viena le dio al moribundo la puntilla militar, luego ya Berlín le descabellaría políticamente, facilitando la entrada de Vladimir Lenin, su peor enemigo, en San Petersburgo poco después. Los bolcheviques, más interesados en atornillarse al poder que en seguir resistiendo, firmaron lo primero que les pusieron encima de la mesa, sabedores de que tras ellos vendría una guerra civil y no podrían combatir en los dos frentes.